Cierren los ojos y permitan que la quietud de esta noche envuelva su mente. Pocos relatos guardan en su interior los secretos del tiempo, ni cuentos más silenciosos que los de los últimos shinobi. Se habla de una disciplina forjada no por el acero visible, sino por la resistencia invisible. Imaginen un camino donde cada respiración era un ejercicio y cada sombra, una lección. Hoy viajaremos al corazón de ese entrenamiento olvidado, buscando el murmullo de aquellos que mantuvieron viva una tradición casi perdida hasta el amanecer. Bienvenido de nuevo a Duerme en Japón. Por favor, hazte lo más cómodo posible ahora mismo. Baja la luz un poco y simplemente permite que tu mente se vaya flotando con nuestra voz. Tómate este tiempo solo para escuchar esta historia sin prisa. Si es tu primera noche aquí, te pedimos amablemente dejar en los comentarios de qué país nos escuchas desde hoy. Y si ya has regresado antes, cuéntanos cuántos episodios llevamos juntos en este viaje nocturno. Por aquellos tiempos lejanos y silenciosos, la existencia del ninja era más que una simple profesión. Era un estado de ser, una sombra tejida con disciplina. Se movían entre los pueblos como ecos fugaces, figuras cuyo propósito no se revelaba fácilmente al ojo inexperto. El mundo de los shinobi estaba marcado por fronteras invisibles y lealtades profundas que superaban a las líneas dibujadas en mapas de papel. La vida era un ejercicio constante de disimulo y vigilancia, donde el conocimiento profundo del entorno era una ventaja más valiosa que cualquier arma forjada con dificultad. No muy lejos de allí, la formación de estos individuos se convirtió en una especie de arte casi hermético, transmitido solo a los más aptos. Era un proceso lento e implacable, modelado sobre generaciones de observadores y supervivientes. El camino del shinobi era largo, comenzando mucho antes de que el aprendiz vistiera cualquier atuendo específico. Todo principio se basaba en la observación meticulosa del ciclo natural y en la comprensión profunda de las dinámicas humanas. Con el tiempo, aquellos maestros sabían que el verdadero poder residía no en lo que podían mostrar abiertamente, sino en su capacidad para desaparecer dentro de la cotidianidad más banal. Por ello, el entrenamiento era un espejo, reflejaba el entorno del estudiante y exigía adaptaciones constantes. No se trataba simplemente de aprender a pelear o a moverse ágilmente, aunque esas habilidades eran fundamentales. Era, ante todo, una maestría sobre sí mismo. Cómo calmar la mente en medio del caos y cómo hacer que el cuerpo fuese un instrumento tan silencioso como un susurro al viento nocturno. En aquel mundo, cada disciplina tenía su rigor específico y su propósito dentro de la formación completa. Existían escuelas especializadas, nombres como Iga o Koga, cuyo legado perduraba en las prácticas transmitidas oralmente. Estos lugares no eran solo campos de entrenamiento físico, eran centros donde el cuerpo y el espíritu debían converger hasta alcanzar un estado casi meditativo. El aprendiz debía comprender que la supervivencia dependía de una perfecta fusión entre lo innato y lo aprendido. El relato, pues, es sobre ese proceso gradual e invisible de refinamiento. Es seguir los pasos silenciosos desde el despertar inicial de la conciencia en el niño hasta la profunda quietud del maestro consumado. Vamos a descender ahora hacia la primera fase de esa ardua senda formativa, aquella donde el cuerpo comienza su lenta y firme transformación para asumir un propósito superior y velado. La imagen que el mundo occidental se ha llevado de los ninjas es a menudo una mezcla vibrante y confusa de mitos cinematográficos y sombras olvidadas. Se perciben como figuras espectrales, maestras del engaño con un arsenal de acrobacias sobrehumanas e impredecibles. Sin embargo, al adentrarnos en la realidad de su formación, encontramos algo más matizado y mucho más profundo que cualquier truco visual espectacular. La verdadera esencia del ninja no residía solo en lo que podían hacer visiblemente, sino en cómo gestionaban la percepción del observador y su entorno inmediato. La tradición dice que el verdadero arte shinobi era ser invisible, no solo físicamente hablando, sino también emocional e intelectualmente para quienes los observaban. Era una disciplina de sutileza extrema, donde la mera presencia debía ser tan discreta como el susurro al caer la noche. El objetivo nunca fue causar un espectáculo. Su propósito en aquel mundo requería máxima eficiencia y mínima huella.
Se formaba a los jóvenes no para que fueran más rápidos que cualquier atleta conocido, sino para que se movieran con una economía de esfuerzo casi sobrenaturalmente natural. Con el tiempo, esta percepción externa contrastó fuertemente con la realidad del entrenamiento interno. Lo imposible que parece desde fuera es en realidad un resultado extremo y altamente controlado de años de disciplina rigurosa e implacable. El cuerpo shinobi no era simplemente fuerte, era increíblemente resistente y adaptable a condiciones extremas. Aprender a moverse significaba, primero, entender el terreno hasta la fibra más pequeña, cómo una hoja de pino o una grieta en el pavimento alteraban el ritmo y la trayectoria perfecta. Por aquellos tiempos, cuando se hablaba de infiltración, no se trataba únicamente de pasar desapercibido gracias al disfraz, aunque este era un componente vital. Se requería la capacidad de mezclarse sin esfuerzo, de ocupar un nicho social o geográfico hasta volverse parte del ruido ambiental. El shinobi ideal debía poseer el semblante de alguien que ha vivido mucho tiempo en ese lugar, que conoce sus ritmos, su lenguaje corporal y sus secretos mejor que los propios habitantes. La formación inicial se centró mucho más en la adaptación psicológica que en cualquier habilidad física llamativa. Se trabajaba la gestión del miedo, enseñando a los jóvenes a reconocerlo, no para eliminarlo por completo, sino para entender cómo usar esa adrenalina contenida como combustible controlado. El miedo era un conocimiento necesario, su control era el arte supremo. Según se cuenta, ciertas prácticas de simulación eran diseñadas para desdibujar la línea entre la vigilia y el sueño, manteniendo al cuerpo en un estado de alerta constante, pero sin el desgaste físico visible. Estas técnicas mentales eran tan exigentes como cualquier carrera de obstáculos, pues requerían una concentración absoluta que no permitía ni un pensamiento distraído o un lapso momentáneo de descuido mental. El entrenamiento del ninja era, por tanto, un estudio continuo sobre la condición humana bajo presión y en condiciones límite. No se trataba solo de habilidades marciales, implicaba ser el mejor observador, el mejor imitador y el más paciente estudiante de la naturaleza misma. Desde niños muy pequeños comenzaban a asimilar conceptos complejos como la lectura del viento o el reconocimiento de los patrones climáticos que anunciaban un cambio inminente en el ánimo del lugar. La disciplina física era solo una herramienta para lograr un fin mental, la calma absoluta. Incluso cuando el entorno gritaba peligro, el cuerpo debía ser obediente y extremadamente eficiente. Cada movimiento debía tener un propósito claro, sin gasto energético innecesario. Esto requería años de repetición monótona y precisa, hasta que los patrones de movimiento se grababan en la memoria muscular de forma inconsciente y perfecta. No obstante, es importante recordar que esta disciplina siempre estaba anclada a su contexto cultural específico y geográfico. Cada región desarrollaba sus propias especialidades, adaptando el entrenamiento a las necesidades locales. Si vivían cerca de montañas, el enfoque sería el ascenso vertical. Si estaban en tierras pantanosas, la maestría del movimiento sobre superficies inestables. La adaptación era sinónimo de supervivencia y parte fundamental de su identidad profesional. El mestizaje de estas habilidades, el sigilo, la resistencia, la lectura ambiental y la disciplina mental creaba un perfil operativo único. Un shinobi no era simplemente un guerrero cualificado, era un polímata del combate silencioso y el conocimiento oculto. Esta síntesis es lo que generaba esa aura imponente, casi mítica, que los historiadores de siglos posteriores tendieron a exagerar o simplificar para la narrativa popular. La imagen que se construye hoy en día mezcla demasiados elementos de ficción espectacular con esta disciplina real, profunda y serena. Es un recordatorio de que el verdadero arte del ninja residía en la maestría silenciosa de su propia existencia dentro del tejido social y natural que habitaban. La preparación para este mundo invisible era una tarea tan larga como la vida misma, exigiendo paciencia infinita y una entrega total al proceso formativo que solo los años podían perfeccionar. La figura del shinobi, en sus últimas etapas históricas, se despojó progresivamente de la mística absoluta que había caracterizado su existencia durante siglos. Ya no operaban con el mismo grado de anonimato total, un lujo que las estructuras políticas y militares emergentes hacían cada vez más difícil mantener.
Los últimos grupos de profesionales del sigilo vivieron en una época de transición turbulenta, cuando los antiguos códigos de honor estaban cediendo terreno a la lógica del Estado centralizado. Quienes eran estos individuos finales representaban la culminación de un linaje de conocimiento que luchaba por su continuidad ante el avance del tiempo y el cambio social radical. Su vida estaba definida por una tensión constante entre la necesidad de sobrevivir en secreto y la presión de interactuar con un mundo cada vez más visible para los ojos del poder establecido. El oficio, antes casi mítico e inalcanzable, comenzó a ser visto bajo un prisma más utilitario o sospechoso, lo cual alteró profundamente sus métodos tradicionales. El conocimiento que portaban era vastísimo y multifacético, abarcando desde la geografía profunda hasta los códigos de comunicación no verbal. Su valor se medía en la información y la capacidad de adaptación en lugar del puro poder marcial, aunque estas habilidades siempre estuvieron presentes como un fondo necesario. Estaban formados para operar en las grietas de la sociedad donde el gobierno formal no podía o no quería ver. En este contexto de declive gradual, el énfasis recayó aún más sobre los elementos que eran difíciles de cuantificar o replicar, la lealtad silenciosa y la capacidad de juicio experto. Se trataba de custodios de una tradición. Su misión ya no era simplemente infiltrarse, sino preservar un saber ancestral para futuras generaciones inciertas. La preocupación se desplazó paulatinamente hacia la enseñanza más que hacia la acción en el campo abierto, pues sabían que el escenario estaba cambiando irreversiblemente. Las tradiciones de grupos fundadores como los Iga y Koga mantuvieron viva esta llama del secreto profesional durante mucho tiempo. Sus escuelas continuaron existiendo, aunque bajo una presión creciente para operar con mayor discreción y menor perfil público. La necesidad de mantener la clandestinidad se convirtió en el pilar central de su vida operativa. Los métodos de enseñanza se hicieron aún más espartanos y exclusivos, reservándose solo a aquellos que demostraban no tener ataduras emocionales excesivas o lealtades superficiales. Con el tiempo, se hizo evidente que el conocimiento shinobi era un bien estratégico tan valioso que los poderes mayores intentaron absorberlo, replicarlo o neutralizarlo por completo. Por ello, la metodología de transmisión tuvo que volverse aún más hermética y fragmentada. No existía una única academia, sino una red compleja de maestros discretos que se comunicaban a través de códigos casi inaudibles y encuentros fugaces en lugares de paso. La naturaleza del entrenamiento también experimentó un ajuste crucial. Si antes el objetivo era la sorpresa operativa máxima, ahora incluía la gestión del riesgo histórico. Los aprendices debían comprender no solo cómo desaparecer físicamente, sino cómo navegar por los cambios culturales y políticos sin dejar rastros que pudieran ser utilizados en su contra. Este nivel de conciencia histórica añadía una capa de complejidad intelectual sin precedentes a su formación. Además, el concepto de la identidad dentro del grupo se volvió fundamentalmente más fuerte. Los últimos shinobi no eran simplemente mercenarios, eran custodios de un pacto interno y de una ética profesional muy estricta. Esta cohesión interna era lo que les permitía operar cuando las estructuras sociales externas empezaban a desmoronarse o a reestructurarse violentamente. Según se cuenta, el conocimiento de los Bansenshukai, aunque en sí mismo es un concepto más amplio, encapsula esta necesidad de integrar diferentes saberes para formar un perfil operativo completo. Los últimos profesionales debían ser expertos no solo en el sigilo físico, sino también en la diplomacia silenciosa y en la comprensión profunda de las dinámicas administrativas. La vida del shinobi se volvió cada vez más dependiente del conocimiento tácito, de aquello que solo podía transmitirse mediante la experiencia directa y la observación prolongada. Era un saber casi poético, el ritmo con que caía una hoja al agua o la dirección exacta en que cambiaba la humedad entre dos montañas adyacentes. Por lo tanto, entender a estos últimos practicantes es comprender el arte de la persistencia cultural frente a la modernidad invasora. Su existencia se convirtió en un hilo casi invisible, pero tenazmente resistente, tejido a través del telar complejo de los siglos y las transformaciones políticas que remodelaban el paisaje humano.
Ellos eran testigos silenciosos de una civilización entera cambiando sus reglas fundamentales sin siquiera levantar la voz para protestar su transición. Su valor residía precisamente en esa cualidad de ser espectros vivientes, capaces de recordarle al mundo un método de vida basado en la humildad, la disciplina extrema y el respeto absoluto por los límites invisibles de lo posible humano. Esta era una forma de conocimiento que resistía la catalogación simple, requería el tiempo y la calma para poder entender su profundidad real. Este legado se mantenía vivo gracias a aquellos maestros y aprendices que comprendieron que, aunque el mundo exterior pudiera cambiar drásticamente sus métodos de defensa o ataque, el valor de un corazón entrenado en el silencio nunca desaparecería completamente. Era una resistencia silenciosa del espíritu profesional más allá de la amenaza militar inmediata. El mundo que acogió a estos últimos shinobi fue un tapiz complejo, tejido con hilos de poder político en constante tensión y la imprevisibilidad del destino humano. No existían fronteras claras entre lo civilizado y lo salvaje. El propio paisaje era, en sí mismo, un personaje más de su narrativa de supervivencia diaria. Los valles profundos y las montañas escarpadas no eran meros fondos geográficos, sino componentes activos del entrenamiento, dictando la forma precisa en que debían moverse los cuerpos jóvenes. Por aquellos tiempos, la relación entre el shinobi y su entorno natural era una simbiosis profunda, casi mística. No se les enseñó simplemente a camuflarse con colores terrosos, se les instruyó para leer el propio ecosistema como si fuera un libro abierto de reglas y advertencias silenciosas. Debían entender cómo el musgo crecía en ciertas inclinaciones, qué rastro dejaba cada tipo de animal bajo la humedad matutina y cuándo cambiaría el patrón del viento, anunciando una tormenta o, peor aún, un movimiento humano inesperado. Con el tiempo, esta comprensión se iba más allá de la botánica básica y se adentraba en las ciencias humanas y sociales no codificadas. El mundo les enseñó que los mejores secretos no estaban bajo tierra, sino grabados en la rutina diaria de los campesinos o en los gestos discretos de un mercader en el mercado bullicioso. Observar era su primer acto de combate. Escuchar con atención total la cadencia del lenguaje local y los murmullos de las conversaciones ajenas les daba una ventaja invaluable. No muy lejos de allí, esta realidad exigía que cada formación estuviera íntimamente ligada a la identidad regional. Las escuelas operaban casi como apéndices secretos dentro de estructuras comunitarias ya establecidas. Si un grupo se formaba en valles fértiles, su entrenamiento incorporaría el manejo del ciclo agrícola y los patrones de comercio. Si estaban cerca de rutas marítimas o fluviales, debían dominar la navegación silenciosa y las corrientes ocultas. Según se cuenta, el sistema de formación no era académico en el sentido moderno. Era más bien un flujo continuo de vivencias controladas por maestros que actuaban como filtros selectivos del conocimiento. El aprendizaje llegaba mediante la necesidad urgente y la repetición hasta alcanzar la perfección inconsciente. La disciplina física era inseparable del contexto social. Moverse sigilosamente por una ciudad requería dominar la forma de caminar entre la multitud sin llamar la atención, algo distinto a deslizarse sobre el terreno boscoso o montañoso. En aquel mundo, incluso las estructuras de gobierno y las grandes batallas eran simplemente material de estudio para los jóvenes aspirantes. No era que esperaran solo el conflicto, debían anticipar cada tipo de tensión social, desde una disputa por tierras hasta un cambio en las leyes tributarias. Este amplio espectro de conocimiento les convertía en observadores perfectos de la naturaleza humana bajo cualquier circunstancia. La filosofía detrás del shinobi también estaba profundamente ligada a su entorno existencial. El respeto absoluto por el ciclo vida-muerte era palpable, no como fatalismo, sino como un reconocimiento práctico de las limitaciones y ciclos naturales. Cada recurso, cada planta, cada criatura tenía un rol que debían memorizar para asegurar la supervivencia discreta del grupo o la misión asignada. Además, estaban profundamente entrelazados con los sistemas de comunicación premodernos, el uso de señales de humo controladas en la distancia, el manejo de mensajes cifrados a través de redes de mensajeros discretos y la comprensión de las variaciones meteorológicas como advertencias estratégicas. Saber leer un cielo nublado no era solo una habilidad,
era recibir un informe táctico completo sin necesidad de palabras. El desafío constante para los últimos shinobis era mantener la integridad de ese conocimiento en un mundo que se aceleraba y que comenzaba a documentar, cartografiar e incluso teorizar sobre ellos. Sus maestros eran guardianes silenciosos no solo del arte marcial, sino también de la memoria cultural de sus linajes frente al olvido histórico. Por lo tanto, su formación era esencialmente una inmersión total en la complejidad del existir humano y natural. Debían convertirse en el punto más adaptable de su propio entorno, capaces de pasar desapercibidos mientras absorbían cada detalle que el mundo les ofrecía, desde el tono exacto de voz de un funcionario hasta el patrón migratorio de aves exóticas. Este universo formativo era un crisol donde la disciplina mental y la adaptación física se encontraban en perfecta armonía con las leyes inexorables del entorno natural. Era un modo de vida que exigía más que talento, requería una voluntad férrea, moldeada por el tiempo y atemperada por la sabiduría acumulada de incontables generaciones. El inicio de la senda del shinobi no fue un evento dramático ni una ceremonia formal. Fue más bien un despertar gradual y silencioso dentro del propio entorno cotidiano. Por aquellos tiempos, se creía erróneamente que solo en momentos de gran conflicto se necesitaba un guerrero oculto. Sin embargo, los maestros sabían que la preparación comenzaba cuando el niño apenas entendía las diferencias entre una hoja viva y una caída seca. El primer maestro no era un experto en armas, sino alguien con una paciencia casi infinita para moldear la conciencia más pura. El proceso de formación temprana estaba dirigido enteramente a la observación pasiva del entorno inmediato. Al principio, el niño debía aprender a vivir como parte del paisaje que lo rodeaba, hasta desdibujar sus propios contornos físicos y mentales. Se le pedía que no hiciera preguntas sobre el propósito o los objetivos, simplemente se le enseñó a existir dentro de la trama invisible de las costumbres locales. Este aprendizaje era profundamente tedioso para un espíritu joven e inquieto, pero necesario para anclarlo en la realidad del sigilo. Con el tiempo, la dieta y la rutina física no estaban diseñadas primariamente para generar fuerza bruta. Más bien, se enfocaban en hacer que el cuerpo fuese una extensión fluida de su voluntad, sin rigidez ni exceso de músculo llamativo. El ejercicio era discreto. Por ejemplo, correr largas distancias bajo el sol eran comunes, pero siempre siguiendo rutas que imitaban los patrones naturales del viento o del agua para evitar la fatiga innecesaria. No muy lejos de allí se enfatizaba el conocimiento básico del ciclo día y noche en su forma más elemental. Los niños aprendían a distinguir las señales atmosféricas antes incluso de que aparecieran las primeras nubes densas. Sabían cuándo una lluvia era simplemente un evento meteorológico natural y cuándo podía ser utilizada estratégicamente para desorientar o cubrir pasos. La conexión con el tiempo, la hora precisa del amanecer o el momento en que la luz se filtraba entre los árboles, era conocimiento vital. Según se cuenta, uno de los primeros pilares formativos era el dominio absoluto sobre sus propios ritmos biológicos. Esto incluía desde aprender a dormir y despertar bajo condiciones acústicas cambiantes hasta mantener niveles altos de concentración durante largos periodos de tediosa vigilancia. Se les enseñaba a gestionar la fatiga como si fuera un recurso limitado, reservándolo solo para momentos puntuales de necesidad máxima. En aquel mundo, el juego no era una mera distracción infantil, sino una herramienta de entrenamiento altamente sofisticada. Las simulaciones lúdicas replicaban escenarios reales, pero sin peligro mortal. Los juegos podían centrarse en seguir patrones invisibles o en recordar secuencias de pasos complejas que debían ejecutarse perfectamente bajo la presión del tiempo y la observación constante de un maestro silencioso. La instrucción sobre el habla era igualmente fundamental, buscando moldear no solo lo que se decía, sino cómo se articulaba esa comunicación. Se les enseñó a utilizar el tono de voz como un indicador emocional o informativo mucho más poderoso que cualquier palabra dicha en sí misma. Un susurro podía comunicar la alarma de una banda entera si se modulaba con la frecuencia y el ritmo adecuados, sin necesidad de gritar ni alzar la voz. Además, la interacción con las personas comunes era su campo de ensayo más importante.
Desde muy pequeños debían aprender a observar las interacciones sociales desde la periferia. ¿Quién hablaba a quién? ¿Quién mostraba signos de tensión o afecto no verbalmente? Y cómo estos detalles podían revelar estructuras de poder o posibles puntos de conflicto en un grupo cerrado. La disciplina mental se trabajaba mediante ejercicios de memoria extrema, pero enfocados siempre en el contexto naturalista. No era memorizar listas, sino recordar la distribución exacta de las marcas de pisadas diferentes o los patrones exactos del follaje después de una lluvia específica. La mente debía ser un archivo perfecto de datos ambientales que nunca pudiera olvidar. Por lo tanto, desde esta etapa inicial, el joven aspirante no era tratado simplemente como un estudiante, era visto como la materia prima más delicada y valiosa en las manos de los maestros. Su formación temprana se centraba en el desarrollo de una conciencia plena y desapegada del entorno que lo rodeaba, preparándolo para ser un receptor perfecto de información sin sesgos ni prejuicios juveniles. El rigor era constante, pero nunca punitivo, siempre educativo. El fracaso no se castigaba con el dolor visible, sino con la repetición interminable de una tarea sencilla hasta alcanzar la maestría inconsciente. Esta etapa forjaba la paciencia más que la fuerza física y sembraba las semillas del escrutinio constante sobre todo lo vivido y percibido. El niño aprendía que su mayor arma no era un objeto, sino el tiempo. El tiempo que pasaba observando en silencio, el tiempo que tardaba en procesar un detalle minúsculo o el tiempo necesario para pasar completamente desapercibido ante la mirada curiosa y acostumbrada de los hombres comunes. Era una escuela de la quietud perpetua. A medida que el joven aspirante superaba la fase de mera observación y conocimiento pasivo, su entrenamiento se dirigía inevitablemente hacia una disciplina más física, aunque nunca espectacular ni ostentosa. No obstante, este endurecimiento del cuerpo no implicó simplemente ganar masa muscular o aumentar la fuerza bruta en un sentido visible. Fue, por el contrario, un proceso milimétrico de optimización biológica y resistencia funcional que transformaba al cuerpo en una máquina eficiente, diseñada para operar bajo las condiciones más adversas sin emitir ruido ni gastar energía superflua. Por aquellos tiempos, el entrenamiento comenzaba a integrar el principio del sobreesfuerzo controlado. El objetivo no era romper los límites físicos del alumno, sino empujarlos hasta un punto de fatiga extrema y luego enseñarles a recuperar la calma bajo esa presión. Las primeras marchas largas se realizaban con cargas que parecían ligeras pero que exigían una tensión constante en articulaciones y ligamentos poco acostumbrados al estrés prolongado. Con el tiempo, esta resistencia se expandía para incluir las condiciones climáticas más inhóspitas. Se entrenaba a los jóvenes bajo la lluvia torrencial, donde el frío penetraba hasta los huesos, o en el calor sofocante de veranos sin piedad. El cuerpo debía aprender a mantener su función cognitiva y motriz, incluso cuando la homeostasis estaba comprometida por factores ambientales agresivos. No muy lejos de allí, se desarrollaba una profunda comprensión del concepto de alimentación como combustible estratégico. Los maestros instruían sobre cómo extraer el máximo rendimiento de los recursos más humildes, raíces silvestres, granos almacenados o bayas recogidas en momentos específicos. Este conocimiento nutricional no era para la supervivencia cotidiana, sino para mantener niveles óptimos de energía sin generar un perfil químico detectable por observadores externos. Según se cuenta, una parte crucial del endurecimiento fue el manejo del dolor y la incomodidad física como información útil. Se aprendía a distinguir entre el dolor superficial, fácilmente ignorado, y aquel que señalaba una lesión interna o un fallo sistémico que requería atención inmediata. Este discernimiento mental sobre el umbral físico era tan vital como cualquier habilidad de combate. En aquel mundo, el entrenamiento se enfocaba en la capacidad cardiovascular llevada al límite máximo sostenido. Las largas horas de movimiento por terrenos irregulares, senderos resbaladizos, piedras sueltas o barro profundo, hacían que los músculos y los tendones crearan una sinergia casi automática, capaz de amortiguar impactos sin esfuerzo consciente.
El acondicionamiento también implicaba la gestión del sueño en condiciones subóptimas. Se entrenaba a los jóvenes para pasar periodos prolongados con un descanso fragmentado e intermitente, dormir por periodos muy cortos y eficientes, lo que les permitía mantener el estado de alerta necesario durante guardias nocturnas sin incurrir en la fatiga profunda y paralizante. Además, se trabajaba intensamente en la resistencia mental derivada del esfuerzo físico continuo. Las simulaciones podían incluir marchar hasta el punto de colapso por agotamiento extremo y ser obligados a mantener una conversación coherente sobre temas complejos o a resolver un acertijo lógico avanzado. Esto demostraba que el músculo y el intelecto debían estar perfectamente coordinados en la adversidad. Conviene recordar que esta disciplina física estaba íntimamente ligada al control dietético y del movimiento, formando un ciclo de mejora continua. No había días dedicados solo a correr o solo a hacer flexiones. Cada ejercicio estaba diseñado para reforzar una habilidad operativa integral bajo fatiga creciente. El cuerpo se endurecía en la capacidad de mantenerse funcional cuando el yo físico ya debería haber cedido. La preparación también incluía el uso sistemático de elementos naturales como herramientas de entrenamiento, más allá del combate directo. Podían ser ramas específicas que exigían un agarre particular o terrenos con patrones específicos para entrenar el equilibrio dinámico bajo condiciones simuladas de agotamiento extremo. Cada elemento natural se convertía en un desafío físico y mental. El maestro vigilaba obsesivamente la forma, no la fuerza desplegada, sino cómo esa fuerza era utilizada. Se corregía meticulosamente el gasto energético y un paso que parecía sencillo era analizado para ver si desperdiciaba milímetros de energía cinética innecesarios o si la postura indicaba una tensión muscular excesiva y prematura. Por lo tanto, el endurecimiento físico del shinobi era, fundamentalmente, un proceso de economía energética llevada al arte supremo. Era lograr ser funcionalmente impecable en cualquier circunstancia sin que el esfuerzo jamás se manifestara visiblemente como tal. El objetivo no era la apariencia de poderío, sino la invisibilidad operativa mantenida incluso después de haber superado los límites físicos humanos percibidos. Este arduo proceso requería años, y cada ciclo lunar de entrenamiento aportaba una capa más de tenacidad al cuerpo joven. Era un pacto silencioso entre el aprendiz y su propio potencial biológico, trabajar hasta que la fatiga ya no fuera un concepto nuevo, sino simplemente otra variable gestionable en un cálculo complejo de supervivencia. Una vez que el cuerpo ha sido endurecido en su resistencia basal y la mente se ha adaptado al rigor de la observación pasiva, el entrenamiento debe llevar a los aprendices a dominar las interacciones con el espacio tridimensional. No obstante, para el shinobi, hablar simplemente de escalar o saltar resulta insuficiente, pues estas habilidades eran siempre un subproducto del conocimiento profundo sobre el punto de apoyo y la física aplicada en entornos naturales. Era una danza constante entre gravedad, agarre humano e intuición forjada por años de práctica silenciosa. Por aquellos tiempos, los maestros no utilizaban máquinas o cuerdas fijas para enseñar estos movimientos. El entorno mismo se convertía en un complejo aparato didáctico. Las paredes empinadas de los acantilados, la irregularidad de las raíces expuestas y la pendiente gradual de una colina cubierta de musgo eran sus primeros gimnasios. El objetivo era lograr que el movimiento pareciera menos un acto voluntario y más una extensión natural e inevitable del propio cuerpo humano. Con el tiempo se desglosaba la técnica del equilibrio hasta reducirla a su nivel molecular. No se trataba solo de mantenerse quieto sobre un punto estrecho, implicaba mantener un centro de gravedad dinámicamente reajustable mientras se avanzaba o se detenía en cualquier momento. El aprendiz debía aprender a sentir el peso exacto que cada músculo estaba ejerciendo, la tensión necesaria en los tobillos para resistir una inclinación inesperada y el punto óptimo de transferencia de peso entre un pie y el otro sin generar ruidos de fricción ni tambaleos visibles. No muy lejos de allí, el salto era analizado como un cálculo matemático perfecto entre el impulso inicial y la resistencia del aire y las fuerzas gravitacionales. Un buen brinco no solo cubría distancia, debía hacerlo aterrizando con una absorción de impacto mínima y manteniendo la capacidad inmediata para volver a moverse sin periodo de recuperación visible. Los maestros perfeccionaban esto haciendo que los saltos se realizaran entre superficies inesperadas, de un tejado al otro,
o de un tronco caído sobre una extensión más firme, todo en cuestión de fracciones de segundo. Según se cuenta, el elemento clave en esta fase no era la potencia explosiva, sino la economía del movimiento y la adaptabilidad total del pie. El shinobi debía tratar cada superficie, sea roca pulida, tierra húmeda o madera mojada, como si fuera potencialmente traicionera. Se entrenaba una especie de memoria táctil en las plantas de los pies que les permitía ajustar instintivamente el agarre y la pisada antes incluso de que su cerebro consciente procesara el riesgo. En aquel mundo, la escalada era vista como un ejercicio integral donde se combinaban la fuerza del tren superior con el equilibrio extremo de la pelvis. Se entrenaba en verticalidades naturales, muros cubiertos de líquenes o formaciones rocosas irregulares. El enfoque siempre estaba puesto en encontrar el punto de agarre menos obvio, aquel que la lógica convencional ignoraría. Esto requería no solo manos fuertes, sino una mente capaz de visualizar las rutas de ascenso en 3 dimensiones complejas y cambiantes. El maestro sabía que un aprendizaje profundo venía con su propio conjunto de riesgos físicos. Por ello, cada caída simulada o ejercicio extremo estaba precedido por días de calentamiento minucioso e insuficiente para cualquier otra disciplina. La precaución era parte del entrenamiento. El conocimiento preciso de los límites propios y ajenos era lo más valioso que se adquiría en esas prácticas arduas. Conviene recordar que estos ejercicios estaban intrínsecamente ligados a la resistencia mental, ya que el miedo a caer o a fallar podía paralizar incluso al cuerpo más preparado. Por eso, la superación de cualquier obstáculo físico siempre estaba acompañada de una meditación mental para reafirmar la calma y la confianza en el propio juicio en el momento crítico del riesgo. La práctica también incluía simulaciones de movimiento bajo carga irregular o después de haber estado privado de sueño o con alguna ligera deshidratación, replicando los estados corporales que se podrían enfrentar en combate real y prolongado. Esto aseguraba que el rendimiento no cayera drásticamente cuando la biología luchara por mantener su funcionamiento óptimo. Además del salto y la escalada lineal, se practicaban movimientos más complejos como el deslizamiento silencioso sobre superficies inclinadas o cruzar huecos estrechos con la máxima eficiencia energética posible, sin generar ninguna vibración audible que pudiera ser percibida a larga distancia por un oído entrenado. El dominio de estos elementos no significaba convertirse en un atleta acrobático en el sentido moderno. Significaba alcanzar una fusión perfecta entre la física y la biología humana. Era saber cuándo ejercer fuerza y cuándo retirarla completamente, siendo efímeros como la neblina matutina sobre un valle profundo. Por lo tanto, esta etapa de formación era crucial porque definía la interacción del shinobi con el espacio físico circundante. Lo convertía en alguien que no solo se movía sobre el terreno, sino que interactuaba y utilizaba cada parte de él como si fuese una extensión natural de su propia existencia. Era un maestro de las líneas invisibles de fuerza y equilibrio. Este dominio del movimiento tridimensional era la evidencia física más palpable del conocimiento acumulado, la sabiduría para medir el espacio en términos de esfuerzo, tiempo y riesgo, haciendo que el cuerpo se convirtiera en la herramienta más fiable y adaptable imaginable. Era una danza silenciosa entre el hombre y las leyes inmutables de la naturaleza. El verdadero umbral del shinobi no era la habilidad para esquivar un ataque o cruzar una pendiente difícil. Residía mucho más profundamente en la capacidad de mantener el funcionamiento óptimo cuando las condiciones biológicas y ambientales forzaban al cuerpo humano a sus límites. El entrenamiento estaba diseñado, por lo tanto, no solo para enseñar técnicas, sino para moldear una resistencia que trascendiera la mera fuerza física visible. Era un arte de la permanencia bajo carencia, donde cada gota de energía era considerada un recurso estratégico vital. Por aquellos tiempos, enfrentarse a la inanición en condiciones controladas era tan habitual como el estudio del combate. El joven aspirante debía aprender a gestionar el hambre no como una debilidad emocional, sino como un dato fisiológico que requería mitigación constante y disciplina mental absoluta. No se trataba de racionar comida para sobrevivir por semanas. Implicaba mantener la lucidez cognitiva y la capacidad motriz precisa incluso cuando los niveles de azúcar en sangre descendían peligrosamente.
Con el tiempo, la ingesta mínima se convertía en un ejercicio de máximo aprovechamiento biológico. Se enseñaba a reconocer la nutrición potencial en fuentes que la mayoría de las personas descartarían, ciertos tipos de hongos silvestres con conocimiento preciso de sus hábitats o la savia de plantas específicas solo recolectada en momentos puntuales del día, cuando su dulzura era máxima y su riesgo mínimo. No muy lejos de allí, el hambre entrenaba una disciplina digestiva extrema. El shinobi aprendía a operar con un estómago que podía pasar largos periodos sin recibir nutrientes significativos, manteniendo la concentración necesaria para recordar mapas detallados o ejecutar secuencias motoras complejas. La mente debía aprender a desconectar sus procesos vitales del constante ruido de las necesidades biológicas básicas. Según se cuenta, el frío era otro gran maestro en esta escuela de resistencia forzosa. El clima extremo no se abordaba simplemente con la capa más gruesa de piel o lana. Implicaba una comprensión íntima de la termodinámica corporal y ambiental. Se enseñaba a minimizar la pérdida de calor mediante el movimiento eficiente y la gestión del vapor corporal, haciendo que cada respiración fuera un acto calculado para evitar enfriamientos pulmonares innecesarios. En aquel mundo, los periodos prolongados en climas adversos estaban diseñados para romper las barreras psicológicas del estudiante. El objetivo no era solo soportar el frío por días, sino seguir pensando con claridad, manteniendo la agilidad mental mientras el cuerpo físico luchaba contra la hipometría y el dolor articular constante. El entrenamiento hacía que los cuerpos se volvieran máquinas increíblemente eficientes térmicamente, capaces de generar calor interno sin consumir grandes cantidades de glucógeno o grasa almacenada rápidamente. Esta adaptabilidad fisiológica era tan valiosa como cualquier arma secreta, pues garantizaba la continuidad operativa en casi cualquier latitud geográfica y estación del año. Conviene recordar que estos ejercicios raramente eran solitarios. Generalmente se realizaban con grupos pequeños donde la resistencia de uno complementaba y sostenía a otro. La necesidad de cooperar para superar la adversidad física convertía el entrenamiento de resistencia en un ejercicio profundo de cohesión grupal e interdependencia mutua bajo condiciones de estrés máximo. Además del hambre, que ataca los recursos energéticos, y el frío, que amenaza con paralizar, se entrenaba también la gestión de la sed extrema. El cuerpo debía aprender a detectar las fuentes microscópicas de agua, la humedad condensada en hojas al amanecer o la savia de ciertas corteza. Esta habilidad era vital para extender el tiempo operativo sin caer en un estado de deshidratación peligrosa que afectara irrevocablemente el juicio y la coordinación. El maestro observaba cómo reaccionaban los jóvenes no solo cuando estaban debilitados, sino incluso en ese límite crítico donde el cuerpo ya ha renunciado a sus comodidades normales. El shinobi debía poder elevar su rendimiento operativo en un estado de agotamiento profundo, realizando tareas que requerían precisión absoluta, como atar un nudo complejo o leer una señal de humo distante, con la misma pulcritud que cuando estaba descansando. La resistencia física se complementaba directamente con la disciplina mental para ignorar las señales internas de debilidad. Era el arte de convencer a los propios sistemas biológicos de que aún existía energía más allá del punto donde su instinto les decía que ya no había nada más por dar. Este diálogo interno y constante era posiblemente el aspecto más difícil e invisible de todo el entrenamiento. Por lo tanto, la preparación para este tipo de supervivencia era un proceso totalizante que redefinía la relación del cuerpo con el sufrimiento controlado. El joven dejaba de verse como una entidad biológica limitada por horarios alimenticios o temperaturas estacionales, y empezaba a verse como una herramienta adaptativa capaz de operar en cualquier vacío ambiental impuesto por sus necesidades internas y externas. Este nivel de resistencia era lo que permitía al shinobi no solo sobrevivir, sino también permanecer activo e inteligente durante periodos prolongados sin dejar rastro químico o visible de su lucha interna contra los elementos y el propio cuerpo. Era la maestría sobre la propia biología en condiciones límite. Tras dominar el cuerpo ante la resistencia elemental y haber perfeccionado el movimiento en el espacio tridimensional, los maestros se enfrentaban al reto más sutil y quizás más crucial: hacer que el propio paso desapareciera.
El verdadero dominio del shinobi no residía en cuán rápido podían moverse o qué tan alto saltaban, radicaba en la capacidad de desplazarse por un entorno sin dejar rastro perceptible para cualquier sentido entrenado, ni siquiera bajo la lluvia ligera o el rocío matutino. Por aquellos tiempos, el concepto de silencio era mucho más amplio que simplemente no hacer ruido audibles. Significaba la ausencia total de vibración anómala en el suelo, la inexistencia de un patrón regular y predecible en cada movimiento muscular, e incluso el control sobre los ritmos respiratorios para evitar cualquier eco vocal o auditivo innecesario. Era una maestría que requería escuchar no solo con los oídos, sino con todo el cuerpo entero. Con el tiempo, se entendió que la detección más efectiva no provenía de un gran ruido repentino, sino del patrón minúsculo y constante de perturbaciones ambientales, el roce de la tela contra las hojas secas, la leve alteración en la tensión del aire por una respiración profunda, o incluso la microoscilación de pisadas sobre tierra compactada. El entrenamiento se dedicó a hacer que estas huellas operacionales fueran imposibles de trazar. No muy lejos de allí, el maestro enseñaba al joven aspirante a caminar como si estuviera flotando justo en el límite entre dos mundos, el mundo de los vivos y el espacio inobservable. Esto implicaba una coordinación muscular tan perfecta que cada articulación trabajaba en un estado perpetuo de relajación tensa. Los músculos no estaban simplemente sueltos, estaban activamente gestionados para minimizar cualquier vibración residual, como si la persona estuviera caminando sobre agua muy profunda bajo tensión. Según se cuenta, las prácticas eran llevadas a cabo en terrenos deliberadamente difíciles y engañosos. Se atravesaban senderos de hojas caídas que crujían con cada paso o zonas fangosas, donde el impacto del pie dejaba una huella distintiva. El shinobi debía aprender a leer la composición del suelo, si era arena blanda, barro compacto o piedra irregular, para modificar su peso y presión en tiempo real, evitando cualquier sonido o desequilibrio estructural que pudiera alertar a un cazador o un adversario atento. En aquel mundo, el silencio se convirtió en una capa de camuflaje más potente que cualquier pigmento. El ruido era información. Significaba masa, dirección, velocidad y estado emocional. Eliminarlo hacía al individuo funcionalmente invisible para los sentidos humanos acostumbrados a esperar sonidos definibles como pisadas o voces. El maestro dedicaba horas a la instrucción sobre la respiración controlada bajo movimiento. No se trataba de contener el aire hasta que dolía, sino de sincronizar la exhalación con el acto físico. Una pausa en la carrera debía ir acompañada por una micropausa en el flujo pulmonar. Un salto debe coincidir con una exhalación profunda y silenciosa para estabilizar el núcleo central y evitar cualquier jadeo o tensión abdominal audible. La práctica también incluía el movimiento bajo estados alterados de conciencia simulada, como después de estar en ayunas prolongada o haber dormido pocas horas. El reto era mantener la pureza del silencio operativo incluso cuando el cuerpo gritaba por descanso biológico. Esto fortaleció la voluntad para someter los impulsos físicos a la disciplina mental extrema. Conviene recordar que la maestría del movimiento silencioso no solo beneficiaba en infiltraciones o espionajes, mejoraba profundamente la capacidad de observación. El acto constante de intentar moverse sin ser detectado hacía que el cuerpo estuviera siempre calibrando ángulos, distancias y patrones de flujo, lo cual era invaluable para cualquier situación táctica. Además, se entrenaban técnicas específicas para manipular elementos naturales en un contexto de silencio absoluto. Esto podía incluir cómo caminar sobre una rama caída de tal manera que la vibración del paso no alterara el equilibrio óptico de otros objetos cercanos o cómo deslizarse por una superficie húmeda sin generar ni el mínimo sonido de fricción entre la ropa y el material mojado. El aspecto psicológico era igualmente denso. El shinobi debía entrenar su mente para ignorar los sonidos distractores, como el canto lejano de un pájaro o el rumor del río, hasta que estos elementos ambientales dejaran de existir en su campo sensorial directo. Este acto constante de filtrar la información auditiva lo hacía extremadamente receptivo a las anomalías sonoras más diminutas. Por lo tanto,
Este capítulo formativo elevó el arte shinobi de ser solo un conjunto de técnicas físicas a convertirse en una disciplina que fusionaba la biomecánica avanzada con la psicología del desapego sensorial. Era aprender a existir sin impacto, a pasar por entre las grietas y los espacios muertos del mundo sin dejar rastro ni vibración perceptible en su paso fugaz. El dominio total de este silencio era lo que permitía al shinobi alcanzar niveles operativos de información pura, poder moverse donde nadie sabía o creía que se podía ir, y volver intacto y discreto como si nunca hubiera existido en ese lugar antes. Era la negación del rastro físico más allá del tiempo mismo. Una vez que el cuerpo ha alcanzado la maestría del desplazamiento silencioso y se ha vuelto un mero flujo controlado sin impacto detectable, la atención de los maestros se centraba en elevar al nivel máximo la capacidad de percepción. Para un shinobi, lo invisible era más peligroso y revelador que cualquier gran evento o conflicto abierto. El verdadero poder residía en el conjunto armonizado de sentidos, transformando a cada joven aspirante en un receptor de información hiperconsciente del entorno circundante. Por aquellos tiempos, el entrenamiento sensorial comenzaba por desvincular la percepción del juicio emocional. Un sonido que normalmente sería clasificado como alarmante debía ser simplemente catalogado como datos acústicos, frecuencia, origen y trayectoria probable. El joven aprendía a recibir esta información sin que su adrenalina lo alterara ni distorsionara la interpretación lógica de lo percibido. Con el tiempo, el oído se ejercitaba hasta convertirse en un instrumento capaz de detectar patrones sonoros minúsculos e irrelevantes para casi cualquier otro ser humano. No era solo escuchar pasos, sino discernir si los pasos tenían una ligera asimetría rítmica que pudiera indicar una vieja lesión o una fatiga reciente. Identificar el sonido particular del metal raspando contra la piedra en un ángulo específico que señalaba un tipo de herramienta desconocido. No muy lejos de allí se practicaba la acústica ambiental. Se hacía escuchar al aspirante para que pudiera determinar no solo la fuente de un ruido distante, ya fuera una conversación o el resoplido de un animal grande, sino también su dirección precisa y estimar mentalmente la distancia basándose en cómo el sonido rebotaba o era absorbido por las formaciones geográficas circundantes. Según se cuenta, este entrenamiento auditivo no limitaba al ruido. Incluía la capacidad de percibir los cambios sutiles en el patrón del viento que acompañaban a otros sonidos, como un crujido distante o una respiración contenida. El silencio absoluto se convertía, por lo tanto, en el fondo más complejo y activo de todo el sistema sensorial. En aquel mundo, el sentido de la vista era entrenado para trascender la mera capacidad de enfocar objetos. Se trataba de leer patrones invisibles, superpuestos a la realidad palpable. Los ojos aprendían a detectar cambios mínimos en la tensión del tejido natural, una pliegue en una tela que indicaba un movimiento reciente o una alteración casi imperceptible en el tono del verde de las hojas, señalando si habían sido tocadas por alguien poco antes de su presencia. El maestro hacía al joven aspirante pasar horas observando los mismos paisajes repetitivamente, buscando la mínima desviación entre la primera y la 10ª vez que veía un cierto árbol o una determinada formación rocosa. Esta vigilancia extrema no era para memorizar el paisaje, sino para entrenar la mente a registrar las variables ambientales fluctuantes de manera instantánea e inconsciente. Conviene recordar que la visión se aplicaba también al estudio de los patrones humanos en sí mismos. Era capaz de leer gestos casi inexistentes, un ligero roce entre dedos, una pausa más larga de lo habitual antes de responder a una pregunta sencilla. Estos pequeños detalles eran considerados claves de información sobre el estado emocional o las intenciones ocultas de la persona observada. Además del patrón visual, se desarrollaba una sensibilidad olfativa extraordinariamente aguda. Se instruía al joven para que pudiera distinguir, por ejemplo, el olor particular de diferentes tipos de madera cuando ha sido quemada a distintas temperaturas, diferenciar entre el humo proveniente de un carbón natural y uno vegetal, o incluso percibir los rastros químicos sutiles dejados por ciertas fibras textiles en la ropa ajena. No muy lejos de allí, el conocimiento olfativo se expandía al análisis del ambiente geográfico completo.
Era capaz de discernir si un área había sido atravesada recientemente por ciertos tipos de fauna, o incluso identificar la combinación química específica que resultaba de mezclar distintos materiales naturales como diferentes aceites vegetales, minerales y residuos orgánicos. Según se cuenta, el sentido más sutil en su entrenamiento era la integración sensorial misma. No se trataba de usar un sentido por separado, sino de hacer que los sentidos trabajaran juntos en una red perfectamente sincronizada. Por ejemplo, al oír el roce del cuero sobre la tierra, oído, debía correlacionarlo inmediatamente con la posible textura visual y el olor asociado a ese material específico, vista y olfato. En aquel mundo, este entrenamiento holístico era lo que garantizaba la supervivencia en la incertidumbre máxima. El shinobi no confiaba ciegamente en un solo sentido. Construía una imagen de la realidad mediante múltiples fuentes de datos sensoriales cruzadas, creando así un retrato tridimensional y temporalmente preciso del momento presente. El maestro sabía que el verdadero peligro venía de las falsas lecturas o los estímulos engañosos. Por ello, gran parte del entrenamiento consistía en exponer a los jóvenes a estímulos deliberadamente contradictorios, obligándolos a aplicar filtros racionales sobre la información sensorial para evitar caer en conclusiones precipitadas o exageraciones emocionales basadas solo en un único dato percibido. Por lo tanto, el dominio de los sentidos se convirtió en una disciplina que exigía una calma intelectual profunda y sostenida, permitiendo al individuo procesar simultáneamente cientos de variables ambientales sin generar sobrecarga cognitiva. Era la maestría del receptor pasivo de información, cuyo valor superaba con creces cualquier capacidad de acción inmediata. Este proceso constante de calibración sensorial transformó al joven en un organismo que operaba permanentemente en un estado óptimo de alerta, capaz de filtrar el ruido irrelevante y amplificar los detalles críticos hasta hacerlos tan evidentes como si estuvieran bañados por la luz del día. Era una percepción absoluta, siempre lista para ser utilizada en el momento preciso. Si el entrenamiento de los sentidos convertía al joven aspirante en un receptor perfecto de datos, entonces la disciplina de la memoria y la observación era el proceso que hacía que esos datos fueran útiles a largo plazo. Era la arquitectura mental para almacenar, clasificar y recuperar información en momentos críticos. Por aquellos tiempos se comprendió que la mera percepción fugaz no era suficiente en el campo shinobi. Era necesario un sistema avanzado capaz de retener los detalles más ínfimos, el patrón exacto del musgo en una roca o el cambio sutil en el tono de voz de un habitante, durante meses o incluso años sin degradar esa información esencial. Con el tiempo, la memoria no era tratada como un depósito de hechos históricos memorizables, sino como una biblioteca viviente de experiencias sensoriales contextualizadas. Los maestros trabajaban para que los jóvenes recordaran no solo que vieron, sino también el por qué y el cómo lo habían visto. La hora precisa del día, las condiciones climáticas y la emocionalidad asociada al evento observado. No muy lejos de allí, el ejercicio mental se enfocaba en la reconstrucción de secuencias complejas mediante la mera evocación sensorial. Se les pedía recordar rutas extremadamente largas por primera vez, pero no solo el camino físico. Debían recrear los olores específicos que percibieron, el humo lejano mezclado con el aroma del río, los sonidos particulares, el canto matutino de un pájaro específico y la iluminación variable a lo largo del recorrido. Según se cuenta, una técnica fundamental involucraba el mapeo mental detallado, superando incluso la cartografía más precisa. El shinobi aprendía a ver un lugar en su mente con tal fidelidad que podía orientarse dentro de él después de haber estado ausente por periodos largos o tras haber sido desorientado deliberadamente mediante el humo o el engaño físico. En aquel mundo, la observación se extendió para incluir el estudio profundo y casi científico de los patrones naturales no humanos. No era suficiente saber dónde estaba un animal. Era necesario entender su patrón migratorio anual,
la razón por la que cambiaba sus rutas en ciertos momentos del año o qué tipos de comida le estaban fallando en su dieta natural. Este conocimiento biológico ofrecía una lectura predictiva del entorno mucho más valiosa que cualquier mapa dibujado por el hombre. La memoria también se utilizaba para catalogar las costumbres sociales, los microrrituales y la estructura jerárquica invisible dentro de cualquier comunidad. Podían observar cómo un artesano específico interactuaba con sus materiales o cómo una familia señalaba su estatus social a través de pequeños detalles en el arreglo de sus ropas o puertas. Estos patrones eran claves para entender la verdadera red de poder sin necesidad de confrontación directa. Conviene recordar que los ejercicios de memoria rara vez eran lineales. Implicaban saltar entre categorías completamente dispares. Un día se recordaría el color exacto del musgo en una ladera montañosa, y al siguiente, la secuencia precisa de palabras usadas por 3 comerciantes diferentes hablando sobre rutas comerciales. Esta capacidad para hacer conexiones sin conexión aparente era lo que definía a su inteligencia operativa superior. Además de los hechos observados, se les enseñaba a recordar las historias no contadas, las leyendas locales, los puntos ciegos históricos y los secretos geográficos transmitidos oralmente por generaciones. Estos relatos no eran solo entretenimiento. Contenían información táctica crucial sobre debilidades defensivas o rutas alternativas que nunca aparecían en ningún registro oficial. La maestría de la observación también implicaba saber cuándo no observar activamente. Era la habilidad de parecer completamente desinteresado, permitiendo que el flujo natural de la vida y los acontecimientos se desarrollaran sin su intervención visible. Permanecer tan inmerso en la pasividad observadora hasta que otros cometieran un error o revelaran una información vital era un acto de paciencia y concentración titánica. El maestro entendía que el mayor desafío para la mente joven no era retener grandes volúmenes de datos, sino mantener la calidad de esa atención por periodos excesivamente prolongados sin caer en la rutina mental o la fatiga cognitiva. Por ello, los ejercicios se diseñaban con un ritmo creciente y fluctuante, evitando cualquier monotonía que pudiera permitir el divagar mental. Por lo tanto, este entrenamiento era el refinamiento de la conciencia misma, elevarla a un estado constante de recepción crítica. La memoria no era solo recordar, sino conectar, era sintetizar el vasto flujo de datos sensoriales para crear una comprensión profunda y predictiva del momento presente y futuro inmediato. Era la alquimia de la experiencia acumulada en sabiduría operativa silenciosa. Esta capacidad cognitiva avanzada es lo que permitía al shinobi navegar por sociedades complejas e incluso manipular eventos sin dejar rastros intelectuales ni emocionales visibles, siendo verdaderos arquitectos del caos controlado desde su periferia invisible. La mente era su órgano más valioso y más entrenado. Cuando se hablaba de disfraz en el contexto shinobi, la mayoría de las visiones externas se detienen en los tejidos oscuros y las máscaras que cubrían el rostro. Sin embargo, para aquellos maestros de la discreción, esta comprensión era superficial y profundamente equivocada. El verdadero arte del disfraz trascendía con creces la mera vestimenta. Era una forma avanzada de manipulación social y psicológica, un proceso meticuloso de desarmar las expectativas ajenas sobre quién se estaba observando en ese preciso momento. Por aquellos tiempos, el mejor camuflaje no provenía de la tela que cubría el cuerpo, sino del conocimiento exhaustivo de los códigos sociales y culturales de la comunidad objetivo. El aprendiz debía estudiar a fondo a sus habitantes, sus patrones de conversación, sus jerarquías informales, los lugares donde se reunían en silencio y las palabras específicas que utilizaban para señalar estatus o afiliación. Con el tiempo, el disfraz era enseñado como una forma de resonancia cultural. No se trataba simplemente de vestir ropa adecuada, significaba aprender a adoptar la cadencia del habla local, imitar los gestos matutinos del mercado sin forzar ni exagerar, e incluso comprender el sarcasmo sutil que solo un nativo notaría en una conversación banal. No muy lejos de allí, se desarrollaban simulaciones donde los jóvenes debían asumir temporalmente roles completamente opuestos a su propia identidad. Podrían pasar días fingiendo ser un comerciante de especias de una región lejana,
o adoptar la apariencia desaliñada y el habla pausada de un mendigo local. Esta inmersión forzada era vital para borrar cualquier rastro de su verdadera formación shinobi en sí mismos. Según se cuenta, este entrenamiento requería más disciplina emocional que física. El aprendiz debía convencerse a sí mismo, día tras día, de que estaba jugando un papel y que la vida real no existía fuera del escenario simulado. La línea entre el disfraz adoptado y la identidad momentánea era tan permeable que para los maestros se borraba casi por completo. En aquel mundo, el conocimiento geográfico servía como el telón de fondo perfecto para el disfraz. Un individuo podía moverse en un entorno desconocido sin causar sospechas porque no solo conocía las rutas principales, sino también los atajos usados exclusivamente por los trabajadores locales, aquellos que eran ignorados por la vigilancia externa y oficial. Conviene recordar que el dominio del disfraz implicaba una comprensión avanzada de la psicología humana. ¿Qué información era lo suficientemente valiosa para que un individuo la compartiera sin pensar en las consecuencias y cómo plantar preguntas o sugerencias discretas en el diálogo cotidiano para guiar a la persona hacia una revelación sin siquiera forzarla? Además de los roles sociales, se practicaba el disfraz físico frente al entorno natural. Saber moverse por un bosque sin generar rastros que indicaran un propósito específico, caminar con la pesadez de alguien que acaba de pasar días en la casa o con la ligereza de quien ha dormido bajo las estrellas durante semanas enteras. El maestro utilizaba esto para enseñar el arte del desapego operativo. El joven debía poder llegar a una ciudad y al cabo de unas horas olvidarse por completo de su entrenamiento especializado, actuando solo como un habitante común y corriente que compartía la misma rutina y los mismos intereses banales que sus vecinos. Esto requería tanto el dominio del otro como el dominio radical de uno mismo. El shinobi debía mantener en reserva su verdadero yo operativo, ocultándolo bajo capas de comportamiento mundano e inofensivo para garantizar una integración total sin generar sospechas ni curiosidad innecesarias por parte de los observadores más entrenados. La capacidad de cambiar un conjunto de habilidades y hábitos operativos tan profundamente era el indicador final de la madurez del practicante. Demostraba que ya no eran simplemente expertos en sigilo, sino maestros en la manipulación de las narrativas sociales e individuales. Por lo tanto, este entrenamiento trascendió cualquier manual sobre vestuario o disfraces. Fue una escuela de empatía forzada y observación sociológica extrema. Se trataba de entender al ser humano hasta sus poros, para poder moverse libremente a través del tejido social como un organismo más, sin necesidad de permisos ni reconocimiento visible. El disfraz perfecto no se ve en la máscara que se lleva puesta, sino en la absoluta falta de evidencia de haber estado allí. Era el arte de la discreción total, de convertirse en parte del fondo gris y cómodo de la existencia diaria hasta que lo necesario pudiera ser extraído o completado con una eficiencia silenciosa. Si el disfraz se centraba en la manipulación del entorno humano, el conocimiento de la naturaleza lo hacía parte intrínseca y fundamental. Para los últimos shinobi, este conocimiento no era una colección académica de especies o geología, era un sistema operativo vivo que dictaba cada decisión táctica, alimenticia o incluso de movimiento. La tierra, el cielo, las estaciones y todos los organismos vivos eran vistos como un único complejo sistema interconectado y entender ese engranaje era sinónimo de dominio operacional absoluto. Por aquellos tiempos, la flora no se estudiaba solo por sus propiedades medicinales. Su papel estratégico era primordial. El conocimiento detallado sobre qué plantas podían generar humo denso sin quemar grandes cantidades de combustible o cuáles eran óptimas para crear un tipo particular de irritación localizada, formaban parte del kit básico operativo. Era saber cómo y cuándo utilizar el veneno natural en dosis controladas sin causar daño colateral innecesario. Con el tiempo, la comprensión animal fue llevada a un nivel de observación casi empático. No bastaba con saber que un cierto pájaro era carroñero, debían predecir sus rutas de alimentación basándose únicamente en patrones meteorológicos y los movimientos de las fuentes más grandes de vida. Este conocimiento permitía al shinobi moverse por el territorio siguiendo la lógica invisible del flujo energético natural, evitando emboscadas tanto humanas como animalescas.
No muy lejos de allí, el dominio de los ciclos climáticos era vital para la planificación estratégica a largo plazo. Los maestros instruían sobre cómo leer las señales sutiles que preceden a grandes cambios atmosféricos, la dirección y velocidad del viento al atardecer, la condensación matutina en ciertos tipos de superficie o incluso los patrones de nubes altas que anunciaban un cambio drástico en el estado del ánimo político de una región. Según se cuenta, esto significaba que la planificación de cualquier movimiento, por insignificante que fuera, estaba siempre mediada por la predictibilidad natural. Si era necesario cruzar una frontera sin ser visto, el shinobi no solo elegía la ruta más corta, elegía aquella donde las condiciones climáticas y topográficas pudieran ofrecerle un máximo grado de ocultamiento temporalmente garantizado. En aquel mundo, la cartografía del shinobi era tridimensional y temporal. No dibujaban fronteras políticas estáticas, sino que mapeaban los corredores de invisibilidad o las rutas naturales que permanecían invariables a pesar de los cambios gubernamentales o militares, como ciertos arroyos subterráneos o pasajes montañosos olvidados por el tiempo. Conviene recordar que la fauna era vista también como un indicador social y humano. La presencia repentina de ciertas especies podía indicar actividad humana no autorizada, mientras que alteraciones en el comportamiento habitual de los animales podían alertar sobre trampas físicas o trampas psicológicas tendidas por otros grupos humanos. Los animales se convertían en sensores biológicos gratuitos para sus maestros. Además del conocimiento botánico y zoológico, había un dominio avanzado sobre la geología menor. Entender cómo las distintas capas de tierra afectaban el sonido o cómo ciertos tipos de roca podían usarse como puntos de anclaje natural para maniobras físicas complejas, sin causar daño al entorno que pudiera ser rastreado. El maestro enseñaba a los jóvenes a interactuar con la naturaleza no solo desde el punto de vista del aprovechamiento, sino también del respeto profundo por sus leyes intrínsecas. Entender cuándo un recurso era necesario para la supervivencia y cuándo su uso sería una transgresión que desestabilizaría el ciclo vital local. Por lo tanto, este módulo de formación convertía al joven en un sistema predictivo biológico, capaz no solo de moverse con eficiencia física, sino también de predecir el comportamiento del entorno natural circundante como si fuese un socio operativo activo y constante. Se volvían observadores de la naturaleza que vivían por ella. Este dominio implicaba una humildad operativa extrema. El shinobi era siempre el invitado en el ecosistema, nunca su dueño. Su poder se basaba en comprender los patrones más profundos del mundo natural, aquellos que ni siquiera los humanos habían logrado codificar completamente en conocimiento estructurado o científico. En la formación del shinobi, el concepto de herramienta era radicalmente diferente al que entiende el mundo moderno. No eran meros objetos inertes destinados a un uso específico, eran extensiones funcionales y simbólicas del cuerpo y de la voluntad entrenada. Para los maestros, una herramienta perfecta era aquella que se integraba tan profundamente en el flujo operativo del shinobi que su manejo no requería pensamiento consciente ni esfuerzo deliberado. Era como si el objeto simplemente formara parte de su propia anatomía funcional. Por aquellos tiempos, el entrenamiento con cualquier artefacto estaba precedido por un análisis exhaustivo de sus materiales y su origen. Un mismo material, por ejemplo, la cuerda trenzada a partir de ciertas fibras vegetales o una hoja de metal específica, podría tener múltiples usos dependiendo del contexto operacional. El shinobi debía aprender que la herramienta más efectiva no era necesariamente la más compleja o visible, sino la que estaba en perfecta resonancia con el entorno inmediato y las necesidades específicas del momento. Con el tiempo, se dedicaba un vasto conjunto de lecciones al manejo de implementos discretos. Esto incluía desde cuerdas increíblemente resistentes, trenzadas para soportar tensiones inesperadas sin ceder su estructura, hasta pequeños sistemas de poleas naturales creados con la mínima manipulación del entorno. La maestría no era simplemente atar o tensar, era diseñar una solución mecánica utilizando lo que el ambiente ofrecía de manera casual. No muy lejos de allí, se trabajaba en el uso de elementos de señalamiento y comunicación codificada que requerían herramientas mínimas pero altamente especializadas.
No hablamos de grandes emisores de humo, sino de pequeños dispositivos que utilizaban la física del sonido o la luz natural para transmitir mensajes cifrados a kilómetros de distancia sin alertar a nadie más allá de los receptores designados. Según se cuenta, el manejo de las herramientas también incluía la comprensión de su peso y distribución de masa en relación con el cuerpo portador. Un objeto que parecía ligero podía generar un desequilibrio fatal si se llevaba cargado de manera incorrecta o si se usaba durante un esfuerzo extremo. El joven debía llevar consigo un arsenal funcional, pero siempre distribuido para anular cualquier riesgo ergonómico o de centro de gravedad. En aquel mundo, las herramientas se estudiaban por su capacidad de amplificar la habilidad humana en lugar de reemplazarla. Si el shinobi era el motor principal, la herramienta funcionaba como un multiplicador discreto de esa energía, permitiéndole realizar una acción que sería físicamente imposible para el hombre sin ayuda externa. Conviene recordar que las herramientas no estaban diseñadas solo para el combate visible. Había herramientas relacionadas con la manipulación del flujo de información. Pequeños espejos pulidos en cuencas o superficies que podían desviar la luz solar de manera calculada, creando un señuelo visual momentáneo. O pequeñas palancas naturales usadas para abrir cerraduras sin generar ningún sonido metálico audible. Además, se instruía sobre el mantenimiento y la identificación forense del material. Un shinobi tenía que poder distinguir a simple vista si una cuerda era natural, artificial o modificada con fines de detección. Saber qué tipos de tierra absorbían mejor ciertas huellas químicas o qué tipo de metal dejaba un residuo distintivo en su superficie eran conocimientos operativos clave. El maestro enfatizaba siempre la regla de la reversibilidad. Cualquier herramienta utilizada debía poder ser retirada del campo operativo sin dejar rastros materiales ni residuos químicos que pudieran servir como evidencia para el enemigo o incluso, peor aún, para los aliados desconfiados. El arte era volver al estado preexistente del entorno después de la acción completada. Por lo tanto, este módulo formativo no solo creaba artesanos en el manejo de objetos, sino pensadores ingenieros que veían cada herramienta, desde un nudo simple hasta una piedra, como una variable potencial dentro de un vasto problema logístico y táctico. La mente del shinobi operaba constantemente catalogando recursos disponibles para convertirse en soluciones eficientes. El verdadero dominio era la capacidad de inventar, en el momento mismo, utilizando solo los elementos más humildes que el entorno ofreciera, transformando esa mera materia prima, una rama caída, un trozo de tela o una piedra pulida en una solución perfectamente adaptada al desafío planteado por el instante. Era un ingenio silencioso y altamente sofisticado. Si hasta ahora hemos visto cómo los shinobis dominan el cuerpo, los sentidos, el entorno y las herramientas, el capítulo final de su formación en este ámbito se centra en lo más intangible y más poderoso, la mente. Para estos maestros, el verdadero poder residía no en sus músculos ni en sus conocimientos geográficos, sino en su capacidad para mantener una calma absoluta e inquebrantable bajo cualquier circunstancia que amenazara con desbordar los límites del pánico humano. Por aquellos tiempos, el entrenamiento de la mente y la calma era esencialmente un proceso de desarme psicológico. El objetivo no era simplemente ser tranquilo, era lograr un estado mental donde las reacciones instintivas, el grito de sorpresa, el retroceso por miedo o la huida desorganizada, eran completamente desactivadas o redirigidas hacia un cálculo frío y metódico. Con el tiempo, se desarrollaban simulaciones diseñadas para forzar situaciones límite psicológicas, ser retenido en un espacio cerrado con recursos limitados e incertidumbre creciente o enfrentarse a una amenaza que no podía ser visualizada directamente, obligando al joven a operar basándose únicamente en la predicción lógica y la autogestión emocional. No muy lejos de allí, los maestros enseñaban a identificar el origen del pánico. Si era miedo físico, la amenaza inminente, o un miedo existencial, el temor al fracaso o al juicio.
Entender esta fuente primaria permitía aplicar una técnica específica para neutralizar la raíz psicológica antes de que se manifestara como un fallo operativo. Según se cuenta, la meditación shinobi no se asemejaba a las prácticas religiosas conocidas por otros grupos. Era un ejercicio altamente activo y orientado a objetivos tácticos específicos. Consistía en vaciar la mente de todo pensamiento superfluo y dejar solo el canal abierto para recibir datos sensoriales críticos sin interpretarlos emocionalmente. La mente debía ser como un cuenco pulcro, listo para recibir cualquier información, por más perturbadora que fuera su naturaleza. En aquel mundo, el manejo de la ira o la frustración era quizás el desafío más difícil. El entrenamiento enseñaba a redirigir esa energía explosiva y desorganizada hacia una fuerza controlada, utilizándola no como un arma destructiva inmediata, sino para sostener un esfuerzo físico prolongado o para mantener la concentración durante interrogatorios mentales extenuantes. Conviene recordar que la calma operativa también significaba el silencio mental ante el caos externo. Si se encontraba en medio de una batalla ruidosa y caótica, el shinobi debía ser capaz de crear, dentro de su propio cráneo, un vacío auditivo e informativo, permitiéndose procesar únicamente los datos críticos para su supervivencia inmediata, ignorando todo lo demás como ruido blanco irrelevante. Además del control emocional, se entrenaba la capacidad de engañar a la propia mente mediante la sugestión y el autoengaño controlado. A veces, debían convencerse a sí mismos de que un peligro no era real o que una ruta imposible estaba despejada, utilizando su entendimiento de la psicología humana para manipular sus propias reservas neurales en beneficio táctico. El maestro enfatizaba constantemente que la calma no era ausencia de sentimiento, sino más bien una indiferencia funcional hacia el resultado emocional inmediato. Era reconocer el miedo y decir: entendido, pero ahora realizamos la acción X. Este acto de separación entre sentimiento y acción definía su disciplina mental superior. Por lo tanto, este entrenamiento elevaba al practicante a un estado constante de hipervigilancia cognitiva y control interno. Se convertían en máquinas de procesamiento de información emocionalmente inertes, capaces de tomar decisiones óptimas basadas puramente en la lógica del riesgo mínimo, sin verse desviados por el miedo o la rabia humana que impera en situaciones de alta tensión. Este dominio mental era lo que finalmente permitía al shinobi operar como un agente perfectamente predecible para sí mismo y completamente impredecible para cualquier adversario. La tranquilidad no era una virtud pasiva, sino un músculo mental entrenado con disciplina obsesiva. El aprendizaje teórico y la maestría individual eran solo el preludio de la verdadera prueba. La formación completa requería sumergir al joven aspirante en simulaciones que replicaban las condiciones más hostiles e impredecibles que podía enfrentar su oficio. Estas pruebas no se concebían como exámenes con un resultado visible, sino como largos periodos de existencia forzada y autosuficiente dentro de entornos controlados por los maestros, hasta el punto de la casi irreconocibilidad para el observador externo. Por aquellos tiempos, la primera gran prueba era siempre una inmersión en territorios naturales completamente desconocidos para ellos mismos. El objetivo no era encontrar un tesoro o sobrevivir a una tormenta. Era simplemente existir y mantener la operatividad total bajo condiciones donde cualquier fallo se traduciría en peligro real. Debían moverse por semanas siguiendo únicamente los patrones de vida animal, aprendiendo a leer la salud del río y el comportamiento migratorio como si fueran textos narrativos que les revelaban el destino. Con el tiempo, estas pruebas combinaban deliberadamente la carencia de recursos con la necesidad de discreción absoluta. Se les dejaba al aprendiz en una región donde los alimentos eran escasos o difíciles de localizar sin generar ruido excesivo o rastros químicos detectables. Esto forzaba la dependencia del conocimiento botánico y animal a un nivel casi instintivo, haciendo que el acto de alimentarse se convirtiera en un baile silencioso con la supervivencia misma. No muy lejos de allí, se les sometía a pruebas de autonomía absoluta, donde debían operar sin ningún tipo de comunicación directa con sus mentores. Eran dejados en territorios y esperaban a su regreso o a una señal preacordada mediante métodos naturales como el cambio de pigmentos en la ropa o un patrón específico de ramas caídas. La prueba era, ante todo, la autogestión bajo paranoia simulada.
Según se cuenta, las pruebas también incluían elementos de manipulación social extrema. El aprendiz podía ser introducido dentro de una comunidad hostil y debía mantener su disfraz sin mostrar signos de nerviosismo o conocimiento ajeno a los códigos sociales locales, mientras simultáneamente recolectaba información crítica sobre debilidades internas del grupo. Fallar en la naturalidad era un error tan grave como el fracaso físico más evidente. En aquel mundo, estas pruebas eran una síntesis brutal de cada disciplina previa. Un día podía empezar con el desafío de cruzar un desfiladero cubierto de niebla artificial, exigiendo la calma mental absoluta. Continuar con la necesidad de rastrear a alguien que solo dejaba huellas de forma intermitente y en ángulos engañosos, poniendo a prueba el sentido del equilibrio perfecto, y terminar con el requerimiento de mantenerse sin hablar ni mostrar signos de fatiga por un período extendido. Conviene recordar que estas pruebas no eran lineales. El maestro podía cambiar la naturaleza del desafío abruptamente, pasar de una lenta e insoportable vigilia en un campamento húmedo a tener que ejecutar una maniobra acrobática perfecta y silenciosa sobre un terreno rocoso resbaladizo, sin tiempo para recuperarse ni ajustar la mente. Además, se les obligaba a enfrentar el fracaso operativo simulado, ser capturados o heridos de manera controlada por los propios maestros. Esto no era un castigo, sino un escenario diseñado para forzar al aprendiz a reestructurar su mentalidad ante una catástrofe percibida, aprendiendo a mantener la dignidad y la claridad táctica incluso cuando el cuerpo gritaba dolor e inutilidad. El valor de estas pruebas residía en que eliminaban cualquier concepto de zona de confort. El shinobi debía ser capaz de funcionar con un percentil muy alto de riesgo, sin depender nunca de un equipo especializado o una tecnología avanzada, sino únicamente del conocimiento acumulado y la voluntad férrea. Por lo tanto, el proceso no era pasar exámenes, era vivir bajo condiciones que constantemente buscaban romper al joven hasta encontrar el núcleo indomable de su propia resiliencia operativa. Era entender que los elementos más traicioneros nunca venían de fuera, sino de las propias limitaciones biológicas y psicológicas humanas cuando éstas eran llevadas a su límite absoluto. Estas pruebas convertían la disciplina en un estado casi natural. No era una cosa que se hacía con esfuerzo, sino algo que simplemente era como respirar o latir el corazón. El aprendiz pasaba de ser un estudiante a convertirse en un organismo perfectamente calibrado para la incertidumbre total y el funcionamiento continuo bajo presión existencial. Finalmente, después de años interminables de perfeccionamiento físico y mental, llegó un punto en la senda del conocimiento que no se trataba de aprender más habilidades o endurecerse hasta un nuevo límite. Era, paradójicamente, el momento en que el joven aspirante debía comprender lo que significaba soltar, liberar la necesidad de demostrar su valía a través de actos visibles y confrontacionales. Este fue el último entrenamiento, el más profundo y el más desarmador, porque implicaba enfrentarse no al enemigo físico, sino al inexorable flujo del tiempo mismo. Por aquellos tiempos, los maestros sabían que el mundo había cambiado irreversiblemente sus patrones de vigilancia. La era en la que un shinobi podía operar casi como un espectro sin dejar rastro simplemente había concluido. Las estructuras militares y comerciales se habían vuelto demasiado complejas, con demasiados puntos de registro y vigilancia inherente a su propia burocracia globalizada. El conocimiento debía adaptarse para sobrevivir no solo a los espadachines, sino al sistema mismo del olvido histórico. Con el tiempo, la última gran lección fue que el verdadero sigilo ya no era moverse sin ser vistos. Era vivir de tal manera que uno pasara inadvertidamente por encima de la necesidad de ser recordado. El entrenamiento se transformó en una especie de retiro filosófico y operacional simultáneamente. Se les enseñaba a los jóvenes a desvincular su valor personal de sus habilidades profesionales, un concepto extremadamente difícil para cualquier individuo cuyo sentido de identidad estuviera tan ligado a su maestría secreta. No muy lejos de allí, la tarea principal era enseñar al sucesor cómo ser irrelevante cuando fuera necesario. No se trataba de pasar desapercibidos en una misión. Significaba que el protagonista de tu propia vida debía convertirse en un fondo indistinguible y seguro para los demás.
Este tipo de anonimato estratégico requería una disciplina emocional aún más férrea que la calma ante el peligro físico. Según se cuenta, los maestros pasaban semanas con el aprendiz sin objetivos tácticos definidos. Los desafíos consistían simplemente en llevar una vida normal en un entorno poblado y complejo. El joven debía aprender a disfrutar de las actividades mundanas, comprar pan, participar en conversaciones triviales o esperar un transporte, manteniendo siempre activa la cámara del shinobi, observando los patrones sociales, detectando las microtensiones emocionales y catalogando la disposición física de cada persona sin que su mente lo reconociera conscientemente como una tarea. En aquel mundo, esta fase era el mayor tributo a la discreción. El aprendizaje se centró en la capacidad de parecer totalmente superfluo para los ojos ajenos. No debían ser recordados por un acto heroico o una habilidad milagrosa. Su éxito se medía por pasar desapercibidos durante meses, simplemente integrándose en el ruido blanco de la vida cotidiana hasta que ese estado se volviera completamente natural. Conviene recordar que esta fase implicaba también el manejo de las expectativas emocionales del maestro y del propio estudiante. La despedida simbólica fue tan intensa como cualquier combate. Los maestros no podían simplemente abandonar su legado, debían transferirlo, no en forma de técnica ejecutable, sino en la comprensión filosófica de cuándo era momento de retirarse completamente del tablero global. Además, se les transmitía el conocimiento sobre los nuevos tipos de amenazas, las que venían disfrazadas de progreso o normalidad. El shinobi moderno debía estar atento a las vulnerabilidades creadas por la propia complejidad tecnológica y social. Esto requería un nivel de entendimiento casi predictivo sobre cómo evolucionarían las formas de control y vigilancia en un futuro incierto, mucho más allá del alcance de cualquier mapa físico. El maestro final les hacía entender que su mayor acto profesional no sería jamás una infiltración o un escape, sino la simple preservación activa de sus propias semillas culturales y conocimientos en el corazón de lo mundano y lo olvidable. Se volvieron jardineros silenciosos de la memoria histórica, protegiendo las historias, los dialectos y las tradiciones en el secreto del día a día. Por lo tanto, este último entrenamiento fue una maestría sobre la paciencia infinita. La capacidad de esperar la hora correcta para actuar o simplemente dejar que el tiempo pasara sin causar impacto alguno, esperando que el mero hecho de su existencia discreta fuera suficiente para mantener viva la llama del saber en la oscuridad. Era una resignación activa y profunda ante las fuerzas mayores del cambio histórico. El shinobi se convertía así en un custodio atemporal, alguien cuya presencia solo era necesaria cuando el mundo volvía a estar en peligro de olvidarse a sí mismo. Su misión final no era resistir, sino adaptarse al ritmo pausado e inevitable de la historia humana, esperando el momento en que su conocimiento silencioso fuera más valioso que cualquier espada o arma forjada con prisa. Y así concluye la historia del entrenamiento shinobi, un relato tejido en los hilos más delicados de la disciplina humana. Esperamos que esta travesía a través de los silencios y las sombras te haya acompañado con esa calma que tanto necesitas ahora mismo. Permite que el ritmo pausado de estas palabras sea el encargado de llevarte suavemente hacia ese sueño profundo, sin preocupaciones ni alarmas pendientes. Te deseamos una noche tranquila y un descanso reparador. No olvides suscribirte para acompañarnos en más viajes nocturnos al pasado y a la quietud del alma.